¿Estás listo para experimentar un día lleno de sanación, crecimiento y fortalecimiento en tu relación con Dios? El Retiro Encuentro CBI es la oportunidad perfecta para descubrir el verdadero amor de Jesús y renovar tu fe. Inscríbete hoy mismo en la recepción o habla con el líder de tu célula para asegurar tu lugar en esta experiencia transformadora. Inscríbete ahora y prepárate para experimentar un día completo de sanación, crecimiento, perdón y fortalecimiento en tu relación con Dios en el Retiro Encuentro CBI. No te lo puedes perder. Hola familia CBI, esta es la agenda para el mes de agosto. De lunes a viernes a las 6 de la mañana te invito a que nos conectemos por nuestro canal de YouTube para disfrutar de una enriquecedora lectura y meditación diaria dirigida por nuestro amado pastor Simón Bermúdez. Te invitamos a Temprano Yo Te Buscaré, todos los miércoles a las 5 de la mañana en el Salón Javier Bustillo, un tiempo maravilloso para encontrar la presencia del Señor. Tardes de oración e intercesión, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Recibe una palabra edificante todos los miércoles a las 7:30 de la noche por nuestro canal de YouTube. Conéctate. Atención jóvenes, todos los sábados a las 6 de la tarde hay un espacio para ti. Ministerio Juvenil Vida, te esperamos. Los domingos es el Día del Señor. Recuerda nuestros servicios 7, 9 y 11 de la mañana. Ven con tu familia. No olvidemos a nuestros pequeños. CBI Kids todos los domingos 9 y 11 de la mañana. Un tiempo especial solo para ellos. Jornada de bautizos el próximo 27 de agosto. Si no has dado este paso de fe, te invito a que lo hagas. Puedes inscribirte en la recepción de nuestra iglesia o con tu líder. La Academia de Discipulado tiene sus inscripciones abiertas. Puedes acercarte a la recepción de la iglesia. Recuerda que en nuestro software Redil tendremos todas las actividades de este mes para estar conectados como comunidad. Familia, tengan en cuenta todas nuestras actividades y no te pierdas de ninguna de ellas. Te esperamos siempre y que el Señor te acompañe. No. Dáselo fuerte a Él. Alguien te va a invitar a desayunar ahora. Sí. Dios les bendiga a todos. Es un gran honor llevarles el mensaje. Y bueno, estamos en una saga, la segunda de este año. La primera fue ¿cuál? Generosidad. Pero ahora estamos en una sensualidad. Está corrigiendo el pastor. Después vino generosidad. Y ahora estamos en, ¿quién me dice? Hablemos de sufrimiento. ¿Quién le gusta hablar de sufrimiento? Creo que nadie. ¿Sabe? Preparar un mensaje de este tipo no es fácil. Porque primero Dios tiene que llegar a la vida de uno para decir, listo. En lo que voy a predicar también hemos pasado por esos momentos. ¿Cuánto quieren que el Espíritu Santo los visite y los ministre con su palabra? Cierra tus ojos un momento, Señor Dios del cielo. Gracias por permitir predicar tu palabra. Tu palabra es la verdad, Señor. Pero ella edifica, redarguye, levanta, transforma, Señor. Hoy, Espíritu Santo, tú que haces eso en nuestra vida, te pido que llegues a los corazones de cada una de las personas que la escuchan en este servicio de 7 de la mañana. Toma sus corazones, sus mentes, su interior, y que tu palabra entre como espada de doble filo y realmente los edifique, pero también los levante en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar hablando de dolor y sufrimiento. Y saben que este pasaje que les voy a leer en el libro de Eclesiastés es bien interesante, porque se trata de la vida de un hombre que lo tuvo todo, pero también pasó por dolor y sufrimiento. Quiero que me acompañen en su Biblia, o ahí en la pantalla, en el libro de Eclesiastés, capítulo 17 al 23. Es hasta el 26, pero bueno, ahí está hasta el 23. Mire lo que dice este hombre. Está
hablando directamente Salomón, ese gran rey. Dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella resulta repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Aborrecí también el haberme afanado en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendría que dejárselo a mi sucesor. Y quién sabe si este sería sabio o necio. Sin embargo, se adueñaría de lo que con tantos afanes y sabiduría logré hacer en esta vida. Y también eso es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Pues hay quienes ponen a trabajar su sabiduría y sus conocimientos y experiencia para luego entregarle todos sus bienes a quien jamás movió un dedo. Y también esto es absurdo y un mal enorme. Pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. También esto es absurdo o esto es vanidad. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y llegar a disfrutar de sus afanes. He visto que también esto proviene de Dios. Porque ¿quién puede comer y alegrarse si no es por Dios? En realidad, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quien es de su agrado. En cambio, al pecador le impone la tarea de acumular más y más para luego dárselo todo a quien es de su agrado. También esto es absurdo, es correr tras el bien. Salomón, ese rey esplendoroso, mire, está catalogado como el hombre más rico y sabio que ha tenido la humanidad, el rey Salomón. Un hombre que lo tuvo absolutamente todo: sabiduría, riquezas y todo lo que quiso tener. En ese mismo capítulo, él describe todo lo que obtuvo. Dice que realizó grandes obras. Manifiesta que cultivó sus propios huertos y jardines. También dijo que en ese capítulo que tuvo vacas, ovejas, esclavos, esclavas. Y hay algo importante que él mismo reconoce: amontoné plata, oro y tesoros mayores que los reyes que le precedieron en Jerusalén. Y además de la riqueza, convencido dijo: la sabiduría permanecía conmigo. No negué nada a mis ojos, ni me privé de ningún deseo. Todo esto lo tuvo este hombre. ¿Y quién pensaría que tuviese dolor o sufrimiento? Y en este mismo pasaje muestra a un hombre con un dolor y un sufrimiento emocional, un dolor existencial, las enfermedades, los dolores mismos como tal, dolores emocionales, tristeza, depresiones y la combinación de ambos que se traducen en dolores espirituales. Y Salomón aquí manifiesta el dolor que hay en lo profundo de su corazón. Un hombre que dice: aborrecí la vida, algo está pasando en su interior, teniéndolo todo.
una persona que dice, aborrecí el trabajo. E inclusive llega a decir que se descorazonó. Y no se descorazonó una sola vez. Ahí manifiesta, volví a descorazonarme. Y la palabra descorazonarse significa perder el ánimo y no tener esperanza. Es decir, que Salomón estaba en un hilo con todo lo que tenía de la depresión. Había un hilo ahí casi. Esto me lleva a decirles en primera instancia que nosotros no somos inmunes al dolor y al sufrimiento. Sin importar nuestras condiciones, no somos inmunes. Tratamos de evitar el dolor. ¿Quién quiere tener dolor? Lo esquivamos, pero no lo queremos. Pero a este mensaje yo le iba a colocar un nombre, pero le dejé, sigamos hablando de sufrimiento. El dolor es necesario. En la vida de nosotros como seres humanos, el dolor es necesario. Hay veces las cosas van bien. Tenemos nuestras necesidades satisfechas. Gozamos de buena salud. En la familia todo está bien. E inclusive, como hijos de Dios, viviendo en santidad y haciendo la voluntad de Dios, en un momento determinado, con todas esas cosas, va a llegar el dolor y el sufrimiento. Y llegará porque nosotros lo ocasionamos por nuestras fallas, por el pecado, o porque Dios, a través del dolor y el sufrimiento, tendrá un propósito para nuestras vidas. El dolor es necesario para nosotros como seres humanos. Una persona, mis amados, sin sufrimiento y sin dolor, se hace más daño. Eso lo cogí de un libro que se llama Dolor, el regalo que nadie quiere. Fue escrito por dos hombres, uno llamado Paul Brand y otro llamado Philip Yancey. Y cuenta la historia de una niña de 5 años que se llama Tania. Esa niña sufría de una enfermedad llamada indiferencia congénita hacia el dolor. Eso significa que ella no sentía dolor por nada. Y un día su madre la lleva donde el médico con un pie dislocado. Pero otro día también su madre la halla que se está riendo. Hay una alegría en su vida y su madre está en la cocina y va a la sala a ver qué pasaba. Y encuentra a su hija con la sangre de un dedo que se había arrancado pintando las paredes de la casa. Y ella no sentía dolor. Su problema empezó cuando dio sus primeros pasos en sus pies y se pullaba, se maltrataba, pero ella no sentía dolor. Sus pies llegaron hecho nada cuando la internaron en una institución médica. ¿Y sabes qué terminó sucediéndole a la niña? Le amputaron las piernas. No sentía dolor con esta enfermedad de indiferencia congénita hacia el dolor. Dicen estos autores que muchas personas que tienen esta enfermedad darían cualquier cosa por sentir dolor. Por lo tanto, el dolor es necesario. Salomón, a pesar de todo lo que tenía, de todo lo que había alcanzado, en el versículo 23 comienza a entender que el dolor es necesario. Y nosotros, en un momento determinado, vamos a entender que el dolor hace parte de nuestro proceso de vida. Él dice,
todos sus días del ser humano están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Un hombre que realmente tenía todo, había en su corazón un dolor existencial. No como Job, que su dolor principalmente fue físico. O el apóstol Pablo, que todos conocemos, que tenía un aguijón y Dios le dijo, él le dijo: Dios, ven acá, Dios, quítame este dolor, este aguijón. Y Dios le dijo: ven acá. No, Señor, usted sigue el propósito de su vida para mí, bastándose con su gracia, con mi gracia. Así, de esa manera lo vas a continuar. El pastor David John Kicho, un hombre que famoso en Corea, en su libro 45 años de esperanza, que habla de todo el proceso de células, cómo alcanzó. Cuando él empieza su ministerio, a él le da una enfermedad grave, ¿verdad? Y no entendía. Pero Dios le habla y le dice que así iba a continuar por 10 años. Y tuvo que caminar con el dolor. ¿Cuál es tu dolor? ¿Cuál es el dolor que está en ti? A veces las cosas van bien, otras veces no. Y el dolor es necesario y la Biblia lo establece. Romanos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hablando un hombre que tiene autoridad en dolor, sufrimiento y persecución. El apóstol Pablo. Y dice: y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. La Biblia nos está diciendo ahí que en los momentos difíciles, en los momentos de sufrimiento, hay una formación de parte de Dios, hay un crecimiento en nuestra vida de parte de Dios que realmente va a ser mejor que en los tiempos posteriores. ¿Cuánto aplauden a Jesucristo? Mire, cuando tenemos dolor, existe la posibilidad de que cuando pasemos a otro nivel, pasemos transformados. Pero eso hay que entenderlo. Esto no es así como una prédica, como esta prédica. No, eso tiene un proceso. Yo creo que el dolor es como los errores. ¿Sí? Aunque uno se esfuerce por trabajar en excelencia, en un momento de su vida se va a equivocar. Se va a equivocar. Vamos a tener fallas. Pero esa falla va a ser la plataforma cuando corrijo para ser más excelente. Así es el dolor. Yo he pasado por dolores. Creo que todos lo hemos pasado. Pero cuando entendemos como Salomón que el dolor es necesario, nuestra pregunta es: ¿qué hago con mi dolor? ¿Qué hago con el dolor? ¿Qué haces con tu dolor? Y yo creo que a pesar de que la medicina es importante, cuando hay dolores físicos, ir a un médico, cuando hay dolores emocionales, tal vez un psicólogo, un psiquiatra, son importantes, pero aprendemos en la Biblia y en la vida personal que la mejor manera de qué hacer con nuestro dolor es llevarlo a la presencia de Dios. Yo creo que no hay otra manera más importante y más interesante. Salomón en el versículo 24 dice: nada hay mejor para el hombre que comer, beber y llegar a disfrutar sus afanes. He visto que esto proviene de Dios. Y 25, ¿por qué quien puede comer y alegrarse si no es por Dios? Es por Dios donde nuestros sufrimientos y nuestros dolores
realmente son aliviados. ¿Y saben por qué? Porque Jesucristo es el varón de dolores. ¿Quién más conoce nuestros dolores que el varón de dolores? Si Él no solamente nos amó primero, sino que sufrió primero. Y su sufrimiento, su dolor en la cruz del Calvario fue la victoria para nuestra salvación. Esto que le estoy diciendo es una gran motivación para mi vida. No te lo estoy diciendo como algo, no. Cuando tengo dolor, he entendido que como también aprendí que Jesús fue molido, fue rechazado. Sus discípulos lo abandonaron en el mejor momento que podía estar con ellos. Pero hay algo importante en nuestro sufrimiento y en nuestros dolores, que Él cargó ese dolor y tu enfermedad y mi enfermedad en la cruz del Calvario. Eso aún sigue teniendo poder. Eso aún está vigente, si tú lo crees. Cuando llevamos nuestro dolor a la presencia de Dios, allí recibimos consuelo. Recibimos palabra. Recibimos esperanza. Tal vez los dolores y el sufrimiento continúan, pero eso recibimos de parte de Dios. Saben, yo, tal vez igual que ustedes, y quizás como Salomón, en el sentido que, si usted mira la historia de Salomón, todo estaba bien. Y hace unos años viajé con mi esposa a Austin, Texas, toda la familia, a celebrar la boda de mi segunda hija. Fue algo impresionante, maravilloso. Íbamos en ese avión contentos. Cuando llegábamos a Austin, Texas, las dos familias, una cosa especial. Todo lo del matrimonio perfecto. Una boda excepcional, jamás se me olvida. Eso fue en un tiempo. Y vinimos contentos a Colombia. Pero después de año y medio, íbamos en un avión para allá, con una tristeza impresionante. En un vuelo, mi esposa y yo. Recibimos noticia de que las cosas en Austin, Texas, entre mi segunda hija y su esposo no estaban bien. Y en ese avión ni hablábamos casi, orábamos. Cuando llegamos a Austin, que llego al apartamento de mi hija, había una soledad impresionante. Eso te causa dolor. Su esposo ya se había ido de la casa. Y no solamente se había ido, se había llevado la cama y los muebles. Sí, eso había una soledad impresionante. ¿Qué había pasado? No sabíamos. Entro al cuarto como a revisar algunas cosas. Ellos se congregaban, pero las Biblias las encontramos tiradas en unos cajones. Yo dije, aquí ya hay algo que está sucediendo. Nos reunimos las familias, teníamos una expectativa, una esperanza. Y nos reunimos las dos familias. Me buscaron un traductor porque mi inglés no es muy fluido. Y no es tan fluido que no lo hablo. Sí. Nos buscaron un traductor mexicano. Entonces, entre las dos familias comenzamos a preguntar cosas. Mi hija lloraba mucho. Y eso te causa dolor. Sí. Emocional. Tristeza.
En una le dije al traductor, pregúntele tanto a mi hija como a su esposo si se quieren divorciar o no. Le preguntan primero a mi hija, dice no. Y le preguntan a su esposo, dice sí. Y vuelve a preguntar, sí, me quiero divorciar. ¡Pum! Año y medio. Mi esposa y yo entramos en una tristeza muy grande realmente. Porque tú no quieres que tus hijos se casen para divorciarse. Tú no deseas eso. Llegamos a ese apartamento y lo que hicimos es este segundo punto que te estamos diciendo. Nunca salimos más del apartamento hasta venir a Colombia. Nunca más. Orar. Adoloridos. Tristes. Orando. Orando. Oramos. Desayunábamos y nos poníamos a orar. Almorzábamos y nos poníamos orando. Eso era lo único que nuestro dolor al Señor, nuestra situación a Dios. Y sabes, llegó un alivio a mi corazón después de 3 días de estar orando, 4, no sé. Cuando Dios habló a mi vida con Jeremías capítulo 29, 11. Y ustedes conocen esa palabra. Uno dice, tú conoces esa palabra, pero tú conoces la palabra cuando te llega en el momento que Dios la dispone. Que te alivia, que te levanta en medio de la zozobra, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de lo que no sabes qué hacer. Te levanta. Y escuché esa voz del Espíritu Santo que me dijo, Amaury, porque los planes que tengo para ti y tu familia, te lo afirmo, son planes de bienestar y no de calamidad. Cuando me venía esas palabras, se las escribía a mi hija en una carta. Le escribí varias cosas. Llegamos a Colombia triste, pero seguimos colocando nuestro dolor y nuestro sufrimiento en la presencia de Dios. ¿Sabe? Dios es bueno. Y si tú le crees en medio del dolor a lo que Él te dice, no sé cuánto tiempo durará, pero tú lo verás. Hoy mi hija tiene un esposo maravilloso. Estoy viendo lo que no vi antes en Texas. Hoy está en Iowa. Y un día me llama con su esposo y me dice, con una foto en la iglesia, le estamos sirviendo al Señor. Sí, le estamos sirviendo a Dios. Y sobre todo nos dieron un regalo de una princesa que se llama Luciana. Y otro que viene en camino en menos de un año que se llama Sael. Así que tu dolor, llévalo a la presencia de Dios. Y en este segmento quiero darte, además de mi testimonio, un pasaje bíblico que no lo entendía. No lo entendía. Y es la vida de un hombre llamado Ezequías, un rey de Judá. En el capítulo 20 del libro de Reyes, las escrituras dicen que este hombre se enferma de manera grave. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto que te estoy manifestando de llevar tu dolor a la presencia de Dios es real. Y te doy primero mi testimonio, pero quiero llevártelo bíblicamente. Se enferma muy grave. Y viene el gran profeta Isaías y, guardando la redundancia, le profetiza.
y le dice: vas a morir, no te vas a recuperar. Eso le dice el gran profeta Isaías. Pero en el versículo 2, el rey Ezequías hace lo que tenemos que hacer. Dice las Escrituras que a pesar de la profecía, que es válida, volvió su rostro a la pared y clamó al Señor. Ahí, en su presencia, le dijo todas las cosas que tenía que decirle a Dios. Le dijo que él andaba en obediencia. Le dijo muchas cosas, pero no guardó nada, porque dicen las Escrituras que lloró amargamente. No te pongas duro en la presencia de Dios. Llora, suelta. El varón de dolores está escuchando tu oración. Y en el versículo 5 de ese capítulo 20, que sí me gustaría que lo colocaran ahí, me encantaría, si lo tienes, mire lo que resultó, porque este hombre, a pesar de lo que le habían dicho, Romanos no, mi amigo, no, segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 5. Y este hombre, a pesar de lo que le dijeron, y no se lo dijo un médico, se lo dijo un gran hombre de Dios. Mire lo que Dios le dice ya directamente. Usted sabe que es lo bueno de colocar en la presencia de Dios. Dios te habla directamente y le dice a Isaías: regresa. Isaías como que se iba y le dijo: no te vayas, regresa. Y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, con nombre propio, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David, abro comillas: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días podrás subir al templo del Señor. ¿Tú crees que eso no puede suceder contigo? En tu dolor emocional, o en tu dolor espiritual, o en tu dolor físico. Ayer en el ayuno hubo sanidades. ¿Sí o no, señora Rosalba? Sanidades, alegría. La mayor parte de las necesidades de oración, 90% fueron por enfermedades. Pero Dios está ahí cuando le ponemos nuestro dolor en su presencia. Y termino diciéndote que además de colocar nuestros sufrimientos y dolores en la presencia del Señor, necesitamos descansar en Dios. Porque a veces oramos y el dolor sigue, está ahí. ¿Y qué es descansar en Dios? Es poner nuestra confianza en Él y saber esperar en Él. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la zozobra. La Biblia dice en el Salmo 62, versículo 5: solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. Descansar en Dios trae cosas importantes a nuestra vida. Y Salomón, estoy seguro que descansó en Dios. En el versículo 26, él dice: en realidad, es decir, estaba convencido que Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado.
¿Tú eres del agrado de Dios? En medio del dolor y el sufrimiento que estés pasando, descansa en Él. ¿Sabe? Cuando descansamos en Dios, estamos convencidos de que Dios, a través del sufrimiento y el dolor, nos está hablando. Sí. Dios trata de hablarnos a través del sufrimiento y el dolor. Yo aspiraba a ser secretario de Hacienda en un momento determinado de mi vida. Siempre estaba en el mismo cargo. Pero una semana después que me nombraron, me enfermé. Vino una enfermedad sobre mí, de la cual me incapacitaron como 21 días. Y pensé que todo se iba a derrumbar. Pero ¿saben qué quería Dios? Porque tenías como 8 años que no salía de vacaciones, que descansara. Trajo descanso a mi vida, pero no lo había entendido. Y saben que allá en el cargo nada pasó. Todo siguió normal. A veces nos creemos indispensables, pero no. Todo sigue su ruta. Cuando descansamos en Dios, si le creemos, en los momentos de sufrimiento por lo cual Él nos está hablando, seguramente y convencidamente vamos a creer que de eso resultará algo bueno. Y por eso me llama la atención lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mire lo que dice esta palabra. Y después que ustedes hayan estado alegres, no dice eso, haya sufrido, así sin anestesia, sin anestesia, sufrido un poco de tiempo. Ese poco de tiempo lo determina Dios. Eso no lo determinamos nosotros. Dios mismo no es el médico, no es el psiquiatra. El Dios de toda gracia, es su gracia y su amor, que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Mire, 4 palabras que tengas en cuenta. Te restaurará. ¿Cuántos dicen amén? Te hará fuerte, te hará firme y te hará estable. Aleluya. Recuerda que estamos hablando de dolor y sufrimiento, pero la Biblia nos dice nuestras realidades. Y si le creemos a Dios, salimos adelante. Si le creemos a Dios, seremos vencedores en Cristo. Todos hemos pasado por momentos difíciles y nos descorazonamos como Salomón. ¿Cuánto nos hemos descorazonado? Así que recuerda estas 3 cosas. Somos inmunes al dolor. Nadie lo espera. Nadie lo quiere. Pero a medida que vas avanzando en el proceso de Dios, vas a entender que en un momento determinado de tu vida va a llegar. Cuando llegue, si no te has derrumbado, o si te has derrumbado en cualquiera de las 2 circunstancias, levántate y ponlo en la presencia de Dios. Que Él hará. Porque Él es un Dios poderoso. Él es un Dios fiel. Él es un Dios que levanta. Él es tu escudo, Él es tu fortaleza. Él es quien levanta tu cabeza. Y descansa en Él. Descansar yo lo he entendido como principalmente colocar nuestra confianza en Él. Porque las cosas siguen. Ponte sobre tus pies, te pido el favor.